Alejandro Costanzo, soy miembro de COPEA, de Mendoza precisamente, y bueno, en esta mesa en particular, que tenemos exactamente una hora con preguntas incluidas, lo digo para ustedes que preguntan, para acá los colegas que van a hablar y exponer sobre la mesa de rating en un parámetro de calidad. Luis Macul, a mi izquierda, a mi izquierda. Pablo Sirven, que es secretario de redacción del Diario de la Nación, y la señora, que es la que va a comenzar el primer término, que es Gabriela Fabro, coordinadora del Observatorio de TV de la Universidad Austral, que es la que va a iniciar este. Buenos días a todos, agradezco a COPEA la invitación para el Observatorio de la Televisión de la Universidad Austral, que lleva 2 años realizando mediciones de calidad en televisión de la programación abierta. Así que la idea es presentarles el proyecto, es muy amplio y tiene una fundamentación extensa que obviamente excede los 15 minutos que nos ha dado Alejandro tan generosamente, pero frente a cualquier duda o algún concepto que necesite, por supuesto, explicación, con gusto lo daremos en el final. Desde octubre del 2005, la Universidad Austral fundó el Observatorio de la Televisión y estamos trabajando ininterrumpidamente emitiendo un producto que ya les contaré de qué se trata. El observatorio es un espacio de observación sistemática, de monitoreo de contenidos televisivos para tratar de abordar la noción de calidad en la televisión. Es un ámbito de debate social abierto, pluralista, en que integrantes de distintas áreas puedan expresarse y a su vez también tomar decisiones sobre la televisión que queremos, y de ese modo el observatorio genera espacios públicos definidos para la discusión y la puesta en práctica de mejoras en la calidad televisiva. Los objetivos son 4. El primero, que directamente tiene que ver con la metodología de trabajo, es describir la calidad de la televisión argentina a partir de 4 descriptores muy claros y definidos, como son los contenidos temáticos, los géneros y los formatos, la realización audiovisual, es decir, hacemos gran hincapié en el análisis de cómo los contenidos se llevan adelante, cómo es la puesta en escena, cómo es la producción de los programas, y a su vez los valores y valores promovidos. El segundo objetivo es lograr que el público, empresas y organismos de control tomen conciencia de su responsabilidad sobre los contenidos televisivos. Sabemos que observatorios hay de múltiples orígenes, hay observatorios estatales, hay observatorios de empresas, hay observatorios académicos, como es nuestro caso, y según el país el observatorio cumple funciones diferentes. En otros países solamente diagnostica, solamente hace una radiografía de lo que sucede. En otros, como en nuestro caso, también quizá cubrimos algo del vacío que los organismos de control no ejercen, y por eso, por ejemplo, que no lo voy a contar en la presentación, estamos haciendo un trabajo muy minucioso sobre el horario de protección al menor y su respeto o no, su violación o no, cosa que creemos que está bastante descuidado. El tercer objetivo es formular estrategias para articular el trabajo de análisis con los objetivos de anunciantes, productores e intereses del público. Creemos que todos los 3 grandes actores de la televisión somos responsables de la calidad, no solamente los productores, que nos dirán que son los auspiciantes que nos dicen que son los productores que nos dicen que nos dan lo que el público quiere ver. Creemos en realidad que los 3 tenemos un grado de responsabilidad en esa calidad. Y la última es generar un debate amplio y plural en todos los sectores de la sociedad acerca de lo que esto nos preocupa, que es cómo es la calidad. Nuestro análisis de contenidos se basa en la programación abierta y tenemos en cuenta 3 grandes macrogéneros: la ficción, el género referencial, donde especialmente el producto más analizado serán los noticieros, pero también todo lo que sean periodismo de investigación, de debate, documentales, y el gran macrogénero que cada vez inunda más a la televisión, que es el híbrido, o esta conjunción de programas en los cuales conviven elementos ficcionales de espectacularización, pero a su vez con un correlato referencial. Es decir, si recuerdan el primer subtítulo de Gran Hermano, de nuestro primer Gran Hermano allá por el 2000 o 2001, era Gran Hermano, la vida en directo, ¿no? Es decir, había una idea de aferrarse a la realidad, a la referencialidad, tantas cámaras filmando durante 24 horas a tantos personajes, pero a su vez un grado de espectacularización y ficcionalización en el momento de hacer la mostración de ese programa, con programas especiales, con los mejores momentos, con la división de tal tema,
con la selección de las mejores escenas según la discusión de tal o cual tema. Es decir, eso es el programa híbrido. El observatorio propone un índice de calidad, ya se los contaré de modo más desglosado. Es el principal producto que estamos realizando, ya vamos por la 10ª medición, ya que medimos a la grilla programática durante los meses de marzo a abril, digamos ya que es bimensual, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, no medimos los meses de enero y febrero. Primero porque enero son nuestras merecidas vacaciones y la universidad no trabaja, y segundo porque en febrero la temporada aún televisiva abierta no ha comenzado y tenemos más una programación de películas y enlatados, y generalmente comienza en marzo o abril, como fue en este año que se desplazó la inauguración de la temporada. Se mide de 0 a 100 y tiene 3 grandes variables con muchos parámetros por debajo, se los cuento muy rápidamente, si bien reitero tiene una fundamentación más extensa. El primer parámetro es el de la variedad. Si entendemos que una televisión abierta de calidad debe ser variada o diversa, que es un término que la teoría de la calidad en los medios ha desarrollado mucho. Debemos reconocer también que la noción de calidad en televisión siempre se asoció a la televisión pública. Es decir, si uno comienza a estudiar la bibliografía sobre calidad en televisión, especialmente a partir de desde hace unos 5 o 6 años, con Giuseppe Ricchieri, que es uno de los grandes promotores de la noción de calidad en Italia, esta noción de variedad y diversidad se aplica a la televisión pública, la televisión estatal, que se supone que es la que debería atender o tener mejores estándares de calidad. El desafío del observatorio fue adaptar esas variables también a la televisión privada, también a la televisión de competencia, también a la televisión que se rige por las leyes del mercado. Pues la variedad implica 20 puntos del índice, y voy a hacer 2 ejemplos para que espero que comprenda cómo son nuestras mediciones. Si un canal tiene en el prime time, que es lo que nosotros medimos, de 20 a 24, 3 programas que corresponden al mismo macrogénero, imagínense América del año pasado con tiempo límite, resumen de los medios y fuera de foco, son 3 programas que corresponden al híbrido, por lo tanto no tiene variedad y no ha apelado a la multiplicidad de públicos que se supone. Quizás el público que se quiso informar en esa grilla no se informó, o el que quiso acceder a la ficción no accedió. Y por el contrario, pensando hoy en una oferta de Canal 13 donde tiene de 20 a 24 un noticiero, una ficción y un Bailando por un sueño, está cubriendo los 3 grandes macrogéneros, y desde ahí ese canal tiene más índice de variedad. Reitero, estoy dando 2 ejemplos extremos. La segunda parte, segunda variable, es la calidad técnica, que nosotros ponderamos con un número elevado, es el 30% del índice, las motivaciones son varias, pero tiene que ver con que nosotros tenemos una televisión de buena calidad técnica, y especialmente desde que las productoras independientes han aportado sus productos a la televisión abierta. Entonces nos parecía que de por sí el piso de esa variable debía ser alto y mejorarlo, porque justamente ya tenemos una base de buena calidad técnica. Esto abarca muchos rubros, puse algunos nada más, como escenografía, iluminación, el presentador, las actuaciones, ya sea ficción o noticiero híbrido, tratamiento del sonido, encuadre, cámara, montaje. Es decir, lo que se hace es un correlato entre lo mostrado y el modo de ser mostrado. Se puede iluminar de la mejor manera la escena más violenta, o se puede quizás tener una iluminación muy pobre de un contenido muy valioso. Entonces queremos evaluar esa coherencia entre la mostración y el modo de, digamos, de representar y contar. Y la tercera variable, que es la más amplia en cuanto a puntaje, y le otorgamos el 50% del índice, la hemos denominado la adecuación a la realidad. En realidad lo que planteamos es qué grado de coherencia hay entre lo mostrado y la realidad o el referente. Para eso también tomamos las portadas de los diarios del día para establecer una agenda. Sabemos que no es la única, pero es una. Trabajamos con los 8 diarios de circulación también aquí en Buenos Aires. Vemos cuáles han sido, por ejemplo, las noticias del día, y vemos cómo los noticieros o la televisión en realidad toma esa agenda o no, y qué orden y jerarquía le otorga. Ahí analizamos el uso del lenguaje, analizamos el grado de verosimilitud. No le podemos pedir la misma verosimilitud a un noticiero que a una ficción que esté ambientada en 1940. Es decir, cada producto televisivo establece su verosímil, y las reglas del juego tendrán que ver con cumplir lo que establece, ¿sí? Es decir, si estábamos en una ficción como Floricienta,
era posible que quizás alguna de las resoluciones del conflicto tuvieran que ver con la fantasía, porque estaba dentro del verosímil de ese programa, ya que la protagonista podía también tener una pata en la realidad y otra en la fantasía. Por otro lado, la falla, por ejemplo, de esa ficción, con su resolución final del conflicto, la muerte del protagonista masculino, luego la resurrección al medio del público, rompió el verosímil y por eso se generó tanto conflicto, por ejemplo. Por lo tanto, el verosímil se adecua a cada uno de los macrogéneros. Y el último punto, que es el más, también al que ponderamos más, como 25 puntos dentro de estos 50, que son los valores y disvalores promovidos. Se evidencia cada vez más cuánto del valor está en lo dicho, la intencionalidad del programa, en el decir del conductor del presente. Esta dicotomía cada vez es mayor. El producto es el índice de calidad televisiva, donde expresamos estos parámetros, y es una herramienta que está en constante cambio. Esto no quiere decir que no va a encontrar su definición, ya la hemos encontrado, creemos, luego de 5 bimestres de prueba, pero también debemos reconocer que tenemos una televisión bastante caótica desde varias perspectivas. Una tiene que ver claramente con los horarios. Medimos los programas de la televisión abierta, todos los canales son emitidos de Buenos Aires, es decir, los 4 privados y la televisión pública. La unidad de medida es el bloque. Podríamos haber tomado como unidad de medida el programa, pero especialmente cuando esto comenzó, estábamos en pleno caos y no cumplimiento de horarios, y comenzando a medir a las 9, a las 20, probablemente nos quedaban todavía aún 10 minutos de telenoche, o a las 12 todavía recién habíamos visto 20 minutos de ama de casa desesperadas, y por lo tanto no se podía tener la unidad del programa. Entonces nuestra periodización tiene que ver con el horario, se comienza a analizar a las 20, esté comenzado o no el programa, que a esa hora debería estar en el aire. Por lo tanto analizamos bloques. Evidentemente dentro de las 4 horas que analizamos en profundidad, uno siempre lo vemos completo. Son de fierro, siempre lo vemos completo, porque empiece 9, 9 y 10 o 9 y 20, terminará 10, 10 y cuarto, 10 y 20. Uno de ellos sí, pero otros no. El primero y el último suelen quedar, salvo los canales que respetan horarios, que hoy lo están haciendo un poco mejor. Bueno, siempre hizo Canal 7, pero algo mejor que el 2 y el 9. Las grillas que elaboramos son cuantitativas y cualitativas, y también emitimos informes y observaciones para elaborar tendencias sobre esto. Cuando nosotros este proyecto lo presentamos en Chile, por ejemplo, se asombraron que el índice fuera bimensual. Ellos lo que nos dijeron es que lo que se estrena en marzo termina en diciembre, en la grilla de Chile, especialmente de algunos canales. Y aquí recordemos simplemente Hechizada o El Capo como 2 casos bastante interesantes de duración en la grilla de no más de 3 o 4 semanas, ¿no? Así que creemos que el índice bimensual está elaborando una tendencia. Los 3 agentes para los cuales conforman este observatorio, uno es la Facultad de Comunicación, que somos los docentes del área de narración audiovisual, de ética y de sociología, que conformamos este equipo de 11 personas que visionamos a la oferta televisiva, las instituciones y empresas que permiten que este observatorio funcione, obviamente ninguna empresa es de medios estrictamente, para evitar justamente sospechas frente a los resultados. Y lo que creo más valioso, el tercer agente, es el que da aún más esta sensación de debate y pluralidad, como es el grupo de expertos, que son personalidades de múltiples ideologías, también en extremos ideológicos importantes. Puedo nombrar algunos, como Luis Alberto Quevedo de Flaxo, el presidente de la Academia Nacional de Letras, como el doctor Barcia, Paola del Bosco de la Católica, tenemos al ingeniero Roberto Igarza, que es el principal medidor de normas de calidad en gestión educativa, Enrique Zuleta Museiro, como un ex integrante de IVOPE, Juan Carlos de Red Solidaria, es decir, personas que son referentes intelectuales, religiosos o mediáticos, y que opinan una vez que obtienen el índice y nuestros resultados hacia lo que ellos quieran opinar. Como ven, estoy terminando, vengo bien, Alejandro, así tiempos. La pregunta de esta ponencia es si el rating es parámetro de calidad, y yo respondería: el rating puede ser parámetro de calidad. Un poco la imagen que acompaña estas conclusiones es este vaso, para no poner la botella, no encontré otro en internet, medio vacío, medio lleno, dije el vaso va a ser un grado de originalidad tremendo. Y la idea es un poco mirar estos números del rating desde otra perspectiva, pensando también en las últimas elecciones que hemos tenido. Uno escucha que un intendente dice: he ganado por el 32% en mi comunidad, y yo le diría: bueno, bien, pero hay un 62% que no lo votó.
También diría lo mismo del rating, es decir, el rating es un porcentaje, y si es un porcentaje, pensemos que Ibope mide 4 ratings por día, uno cree que es uno solo, hay rating por hogares, rating por individuos, rating por share y rating por reach. Esos 4 se emiten todos los días, y esas 4 mediciones paralelas, que todos desde la imagen que nos armamos creemos que es una sola, permite, por ejemplo, que los diarios del fin de semana, el último día del mes, tengamos una hoja completa que diga Canal 13, primeros líder, damos vuelta y dice Telefe, primeros líder, y los dos tienen razón, probablemente uno lo haya sido por hogares, otro lo haya sido en el horario central, y los dos, en realidad, basándose en rating de Ibope, están avalados desde lo cuantitativo. Pero claramente tenemos que saber que ese porcentaje mide cosas diferentes, mide televisores encendidos, sin implicar cuántas personas hubo delante, mide hogares que pudieron dejar ese televisor e irse y efectivamente quizás no hubo nadie adelante, mide qué televisores estuvieron por lo menos un minuto delante de ese programa y mide qué televisores de todos los que estuvieron encendidos estuvo delante de ese programa. Entonces me parece que tenemos que ser conscientes de la noción de rating desde estas distintas modos o variables de medición. Por otro lado, si ayer el programa de mayor rating obtuvo 26 puntos, y eso hace que, no sé, a la noche o entremos a la mañana en televisión.com a ver quién ganó a cuál, o que apenas llegue la razón vespertina y vamos en el subte, miremos la hoja de los ratings a ver quién le ganó a cuál, está diciendo que el 74% estaba en otro lado. Probablemente estaba en la competencia, probablemente estaba en un canal de cable, probablemente había alquilado DVD, probablemente estaba en internet viendo televisión o probablemente no estaba mirando nada. Entonces, esa idea de los nuevos soportes y las nuevas tendencias es otra noción de calidad, porque hay un 74% que no está mirando eso. El rating es una herramienta cuantitativa, y acá una especie de llamado a los periodistas, y creo que también hay una sobredimensión del impacto del rating. Es decir, hay una clara lectura de la industria televisiva desde la competencia por el rating, que creo está sobredimensionada por los medios. Que todos estemos, llegar al trabajo y no saber si anoche bailando le ganó a CQC, casi nos hace sentir culpa, todavía no entramos a ningún sitio para saber. Claramente está armado desde cierta, sobredimensión de los medios. Reitero, creo que para una reflexión, y no estoy generalizando, habrá casos que lo hacen, inclusive hay medios que se sostienen en esa dialéctica de la puja por el rating. Algo que me parece interesante, dije que todos teníamos un grado de participación en esto de la calidad, y también la audiencia, como padres, como simples receptores, tenemos un doble discurso. Es decir, en general, consumir televisión no significa estar satisfechos con lo que consumimos. Somos conscientes quizá que no estamos consumiendo un buen producto, pero la no satisfacción nunca implica abstención del consumo, es decir, nunca implica apagar el televisor, rara vez. Y rara vez, a veces por comodidad, es buscar otra cosa. Entonces creo que también tenemos algo de responsabilidad los receptores en colaborar con este rating o no. El último punto, que también habla de que el rating puede ser parámetro de calidad, es justamente que el valor de la competencia y la oferta múltiple, creo que ahí está en ese abanico de ofertas en donde podemos mejorar, sabiendo lo que el otro hace. No siempre hay que poner lo mismo para ganarle al otro. Aquí tenemos un híbrido y ponemos el mismo horario híbrido, a ver si le podemos ganar con las mismas herramientas. O tenemos una ficción y ponemos otra ficción. Recuerden que el año pasado la puja era Montecristo son mi vida y parecía que todo se debatía por la ficción. Hoy es Bailando y Gran Hermano, en el sentido de que ahora la puja es por el híbrido. Entonces la idea es y el desafío, no podríamos competir con otra cosa y no con el mismo macrogénero. El último punto, que lo diría desde el observatorio, es que la calidad también puede vender. Es decir, la televisión entretiene, bienvenido el entretenimiento, pero también hay entretenimientos de calidad que venden. Y el año pasado Hermanos y Detectives fue lo mejor de la televisión y tuvo rating y fue calidad y vendió, y hoy lo seguimos reponiendo simuladores, que fue lo mejor en años anteriores, y sigue vendiendo y sigue siendo calidad. Entonces en ningún momento nuestra idea es que calidad es aburrimiento, es cultura o es documental, porque eso caería en el prejuicio de la televisión pública que solo debía cumplir ese fin, ¿no? Así que la idea era solamente contestar que creo que el rating también puede ser calidad, y que lo moví, que no lo había movido en todo el PowerPoint. Esto no lo voy a explicar, son solamente modos de transmitir nuestra información. Esto está marcando, por ejemplo, cómo ha sido el índice de calidad en los últimos bimestres del año 2007, empezando por el último que tenemos medido, julio-agosto, y fui hacia atrás por poner 3 variables, y la idea es cómo, bueno, van subiendo, bajando según cada una de las mediciones.
Esto podemos analizar según cada canal cómo estuvo en las variables. Por ejemplo, Canal 7, que suele ganar, por ejemplo, en adecuación a la realidad y no en calidad técnica. Pero reitero, ¿no? En este caso no quiero gastar el tiempo explicándolo, pero es para que vean simplemente la modalidad en que transmitimos la información. Y este es un último cuadro que me parece interesante y que avala lo que dije, que el rating también puede vender. Este es un cuadro comparativo que hacemos entre el rating en el prime time, tomando los datos de Ibope, y nuestro índice de calidad. Y como ven, en muchos casos hay coincidencia. En el canal que más rating ha obtenido, en un punto también obtiene el índice de calidad televisiva. Obviamente este estudio tiene que ver con toda la grilla y no solamente el prime time, que es lo que Ibope marca. Sé que fue una maratón, creo que aunque sea el proyecto haya quedado planteado, y quedo después abierta a las preguntas y que en el final del debate surgen. Muchas gracias. Buenos días. Yo voy a hablar del rating desde una zona un poco menos idílica que la que habló Gabriela, que es un poco una descripción, ¿no? En ese sentido, tampoco voy a responder mucho entonces a la pregunta que nos convoca, que es si el rating es un parámetro de calidad. Yo en principio diría que los argentinos estamos un poco locos con los índices, ¿no? Uno podría decir rápidamente, cuando habla de locos con los índices, recordar cómo maneja el gobierno los índices del INDEC, pero digo, en general, más allá del gobierno, todos tenemos cierto tornillo flojo con algunos parámetros, con algunos indicadores, con algunos instrumentos, ¿no? Por ejemplo, el velocímetro del auto, ¿no? Que es un parámetro de a qué velocidad vamos, y en general a los conductores, cada vez que lo vemos, nos da como unas ganas muy locas de aumentarlo, ¿no? Considerablemente. Quizás el instrumento que se discute menos y que cumple objetivamente su función sería el termómetro del médico, ¿no? Se toma la fiebre y el médico, de acuerdo a lo que dice, le da una señal nomás, como para ver por dónde encara el tratamiento del paciente. Pero en general, y ahí vamos directamente al tema del rating, el rating es tomado como un fin en sí mismo. Sería algo así como si el sismógrafo fuese el culpable del terremoto, no el que lo registra, sino el que genera la situación. Les decía que no solamente el gobierno con el índice del INDEC, sino que en todas las épocas de los últimos años, el dólar, la tablita, los riesgo país, el barril de petróleo, hasta el precio del tomate, ¿no? Tenemos una especie de histeria, así palpitaciones cada vez que tenemos algún índice a mano y hacemos lecturas muy alocadas, muy apresuradas de qué significa. El rating en Argentina, en vez de estar acotado a las oficinas de planificación de las agencias de publicidad, porque es un instrumento básicamente con el que las agencias toman decisiones para pautar, está desbordado por todos lados, ¿no? Recién Gabriela lo decía muy bien, uno puede consumir rating en el subte, también por sitios de internet, en la radio, en la televisión, en las grandes páginas de los diarios donde los canales muestran el target o la franja horaria que les conviene. Hay entonces un uso masivo, distorsionado, malintencionado, muy ligero en los medios hacia afuera, que ya no es ni siquiera digamos un tema de las páginas especializadas, de los especialistas, de los publicitarios, de los periodistas especializados en medios, sino que lo usan el periodismo chimentero, está colgado en varios sitios de la web, se lo utiliza indiscriminadamente para hundir o para levantar a determinados personajes o programas, al amigo o al enemigo. Es calificativo, es calificatorio también, y es una herramienta, yo diría, para mí útil, pero que está bastardeada, está distorsionada, está manipulada por todos, ¿no? Usado muy deportivamente,
quién ganó a cuál. Y creo que se pierde lo más valioso, que sería la valoración por target, el descubrimiento de nichos de programación. No toda la televisión es alta masividad. La alta masividad está realmente restringida a muy pocos programas, a muy pocas figuras. Inés, Son de Fierro, Susana Jiménez, ¿no? Me parece que la televisión tiene muchas más horas que defender y sin embargo se aplican estos parámetros, ¿no? O sea, el objetivo máximo de todos es el más alto rating. Y la valoración que se hace de los programas no tiene que ver con su calidad intrínseca, sea mala o buena, sino con cómo mide, ¿no? Si mide bien o no mide. Y el tema se agrava en estos 2 últimos años por el dispositivo del minuto a minuto, que ya, si ya estaba distorsionado con la llegada de las planillas diariamente a los canales, a las redacciones, bueno, esta especie de barómetro, de termómetro que tienen el control de los estudios con los productores están mucho más atentos a cómo sube o baja esos numeritos, que es lo que está pasando en el piso, y que toman decisiones muy apresuradas de acuerdo a lo que les canta ese termómetro, que a veces también tienen en su celular y que no pueden dejar de mirarlo toda la vida, ¿no? Como condenados a ese número. Ustedes saben que en Chile se había utilizado, se puede utilizar. Creo que la herramienta minuto a minuto es muy valiosa, pero para hacer un estudio, en todo caso, posterior, a ver si, más que nada para mostrar o para mostrarse a sí mismo el equipo de producción ciertas variables y además en un uso, diría, más contextualizado, no solamente de un programa. Ustedes saben que un programa es visto o no visto por muchas razones, no solamente porque sea bueno para el público que lo ve, sino también por lo que pueda estar haciendo la competencia en ese momento, por lo que pueden marcar los factores climáticos, una cantidad de razones que no dependen siempre exclusivamente del conductor del programa y de los productores de ese programa, con lo cual a veces la cantidad de cosas que se hacen en el momento son inútiles para modificar ese rating, porque digamos ese rating quizás está afectado por razones externas a ese programa. El tema entonces en la televisión está puesto en la televisión comercial en ganar, ¿no? Ganar, no importa cómo, caras largas si no ganamos, caras festejos y tenemos un número de rating altísimo. Es decir, se lleva muchísima energía hablar de cuánto hicimos, cuánto no hicimos. Obviamente la industria de la televisión comercial, depende del rating, digamos, no es un medio como el teatro no, o una revista de barrio que llega a un nicho muy definido. La televisión es masividad y evidentemente interesa a todos, a los que lo hacen y también a los que pautan en ella, que lleguen al mayor número de espectadores posible, ¿no? Pero me parece que en los últimos años hubo como mucho relajamiento, es decir, bueno, se relajaron, se ablandaron los ciertos sistemas de autorregulación que tenía la televisión para decir, bueno, vamos hasta acá, pero de acá no pasamos porque no queremos entrar en mal gusto, por temas de sensibilidad, por temas de horario de protección al menor, y al mismo tiempo también había organismos de regulación públicos estatales que a veces llamaban la atención, apercibían o ponían multas que tampoco hoy en día están funcionando. Todo esto en un contexto donde la televisión ya no es monopólica en su, digamos, en la atención pública, porque tiene muchos más protagonistas de los medios audiovisuales, no solamente el cable, sino DVDs, los videos, DVDs legales, la piratería, los blogs, los sitios de internet, que le están quitando, digamos, atención que antes tenía de manera monopólica. Estoy hablando de 30 años atrás, cuando los ratings también justamente se hacían eco de esta repercusión enorme y excluyente que tenía la televisión abierta y que hoy en día ya no está.
yo creo que no podemos hablar del rating como parámetro de calidad hasta tanto se restañe mínimamente la regulación interna y externa del medio. Esto que yo le decía, que es como que la cadena de la bici se salió y bueno, estamos andando como en una pendiente sin freno al mismo tiempo. Entonces, bueno, de pronto instrumentos tan interesantes como los que propone Gabriela me parece como lejos, ¿no?, inventados por la televisión. Porque me parece que la televisión está en un momento donde no quiere tener ningún tipo de condicionamiento, ¿no? Aunque paradójicamente esa falta de condicionamiento la va condicionando cada vez más. Por ejemplo, lo que también Gabriela bien marcaba, si hubiera que elegir un solo valor para la televisión y para cualquier cosa que tenga que ver con la comunicación, yo me quedaría con que tiene que ver con la diversidad. A medida que hay diversidad, estamos garantizando el sentido democrático de lo que comunicamos. En la medida que vamos poniendo todo igual, todo se va repitiendo, todo se va clonando, estamos deteriorando el pensamiento, la creatividad, y cuanto más se deteriora el pensamiento y la creatividad de los que emiten, y eso llega a millones que lo reciben, pensamos peor, no pensamos, y entramos con una suerte de era del chirimbolo, me gusta como llamarlo, ¿no? Como información así inútil, graciosa, divertida, pero en realidad no estamos como pensando en nada en particular. Entonces creo que habría que recuperar cierto nivel de calidad objetiva y sería como muy recomendable que la industria, especialmente de la publicidad primero, que es quien aporta realmente los ingresos para que la televisión exista, me parece que son justamente los protagonistas de esta historia que están más escondidos, más al costado del escenario, pero que tienen la llave de los contenidos de la televisión y que hasta ahora no ocupan un lugar de muy bajo perfil, pero que podrían, de alguna manera, también para defender sus propios productos, ya no por un aporte a la sociedad, que también estaría bueno que lo hicieran, pero si no les importara ese aporte, por lo menos sí pensar mejor en sus productos y ir y propender a un índice que no solamente mida cuantitativamente, que sí, como hemos dicho, es muy importante que haya muchos espectadores frente a la pantalla del televisor, pero que también ese índice de alguna manera pueda tener ingredientes de calidad. Hay una cantidad, ustedes saben, de polémicas, de controversias de cómo se mide el rating. Estamos hablando solamente de lo cuantitativo. Imagínense, y para mí tampoco es un dato que desconozca, cuán difícil, bueno, Gabriela lo sabe mucho más, cuánto más difícil es medir la calidad. Pero lo difícil no quiere decir imposible, me parece bien y muy recomendable iniciar ese camino y que ojalá que la industria, primero la publicidad y después la televisión, lo pueda tomar, porque me parece que si bien son índices parecidos, todavía la herramienta muy nueva, me parece que está en una etapa de modernización, de hablar, de que camine y de perfeccionamiento. Creo que a la larga, cuando pueda bajar más en detalle, se van a empezar a dar como diferencias importantes, ¿no? Y creo que sí, que debe ser juntada la calidad con la cantidad. No me sirve de nada la calidad sola si no tengo cantidad, porque es, insisto, un medio muy caro, y entonces todo el dinero que se invierte necesita sí o sí del otro lado de tener una audiencia por lo menos estimable, de estimable a masiva, según la franja horaria, según el tipo de programas. Obviamente un programa cultural no lo podemos hacer competir igual a igual con un reality show, con escándalo. Evidentemente la cultura no va a tener tanto público, pero eso no quiere decir que la televisión no debe hacerle un espacio, como le ha hecho en otras épocas, nunca con demasiado énfasis, pero en otras épocas más que ahora, y ahora mismo cuando de pronto hace un tipo de programa que se sale de la norma, como pudo ser Televisión por la Identidad o Cuentos Cardinales, resulta que los que de programación que se aburren muchísimo de las cosas que no sean reality show, se sorprenden, ¿no? Porque ven que la gente de pronto tiene cierta avidez también de consumir algo más que sea el escándalo repetido todo el día
de 10 personajes que en una cabecita que dan vuelta y que hablan de lo mismo, ¿no? La autorreferencial así obsesiva de la televisión. Yo creo que en ese momento, si la industria lo toma, digamos, este instrumento de la Universidad Austral u otro, digo, también me parece que es un punto de partida que puede ser tomado y perfeccionado por otros, o por ahí puede convivir incluso varios instrumentos. Podría llegar a salvar a la televisión abierta, que me parece que si sigue este camino, ha perdido mucha gente por el camino, sigue teniendo audiencias enormes, sigue siendo un medio, me parece que, y esto lo hace más violento, segmenta cada vez más por lo social, ¿no? Es decir, que la gente que tiene más poder adquisitivo accede a mejores contenidos, más nutritivos, de mayor calidad, puede ir al cable, puede ir al DVD, y en cambio la gente que tiene menos poder adquisitivo se tiene que quedar en los mismos 4 o 5 contenidos que dan vuelta, 4 o 5 personas que están siempre en los mismos programas, y que si no están en los mismos programas los repiten todo el tiempo hablándonos de su micro mundo, que es divertido 2 minutos, pero que no es divertido para tenerlos toda la vida y todo el día en los mismos programas. Gracias. Bueno, primero gracias a Fopea por invitarme. Yo, mientras que escuchaba a Beatriz y a Pablo en sus exposiciones muy interesantes, pensaba, siempre me toca el lugar del antipático, ¿no? Porque el lugar, desde el que presenta a Beatriz, Gabriela, el antipático tengo muy pocas horas de sueño, pero no se excusa, ¿no? Bueno, desde el lugar en el que presenta Gabriela, Beatriz, el observar la televisión es un lugar apasionante y yo recomendaría a los programadores y a los que hacen la televisión, a la industria de la televisión, que se sirvan de ese instrumento porque es un instrumento muy interesante, que permite ver la televisión desde un lugar ajeno a la televisión, aunque hay expertos que están vinculados con esto, pero es ajeno. El lugar de Pablo también es muy interesante. Yo lo conozco a Pablo hace muchos años y si ustedes detectan acá que tenemos mucha diferencia, no solamente es cierto, sino que convivimos con esa diferencia y seguimos siendo amigos, y vamos a seguir conviviendo. Pero se me acaba de ocurrir una figura para Pablo que me parece que va a ser risueña y espero que no ofensiva. Yo lo siento a Pablo siempre como Lilita Carrió del análisis. Siempre está por caer, siempre se está por... la televisión va en una carrera desenfrenada hacia la nada y es una porquería, cosa que en muchos casos yo conozco. Igual quiero decir que no me voy a presentar. No, y el otro elemento es que según el parámetro de calidad que yo comparto, yo trabajo en un canal que es el de menor calidad. Así que también lo voy a plantear desde un lugar, y hago televisión, e intento hacer televisión. O sea que es un lugar de vulnerabilidad, y es un lugar menos idílico del que voy a hablar y lo asumo. Otro elemento más. Yo estoy acá porque no vino Claudio Villarruel. Eso en televisión significa que se cayó el invitado y soy el suplente. Así que todavía es el más vulnerable de la posición. Yo les voy a hablar de la realidad. Están muy vinculados los recursos con los que se hace televisión de la calidad de la televisión. América, por ejemplo, es el canal que menos dinero tiene para hacer televisión, menos incluso que Canal 7. Menos incluso que Canal 7. El hacer televisión está vinculado a este aparatito infernal que hasta hace muy pocos años conocían muy poco, que era el rating, y hoy el problema no es que solamente los programadores, sino los que ven la televisión. El taximetrero te pregunta, vos te subiste y dices, ¿anduviste bien ayer anoche? ¿Ves bien el rating? O sea, que hay un grado de exposición y de rendir examen constante que yo creo que le hace muy mal a la realidad de la televisión, pero muy mal a la realidad de la televisión. Yo veo televisión de otros países, no soy un experto observador de televisión,
pero sí quiero decirles que la televisión argentina, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la diversidad, me gusta esa palabra, está entre las mejores de Latinoamérica y yo diría en algún caso del mundo occidental. A mi criterio, la televisión argentina es mucho más diversa que la española, más interesante, que la francesa y que la chilena, aunque no tenga minuto a minuto. Sí tiene un problema en la televisión muy grave y es que no toma riesgo, que es la toma de riesgo. Para que crezca la calidad de cualquier proyecto, una de las definiciones que uno puede plantear es la toma de riesgo. Y para mí el gran ejemplo que hablamos con Pablo es televisión por la identidad. Para mí televisión por la identidad es la prueba de que el rating en algunos casos es sinónimo de calidad. Un programa que a mi entender fue un instrumento en donde tuvo toda la diversidad y todos los instrumentos de calidad que se pueden pretender, como entretener, informar, porque fue informativo. No quiero ser pretencioso y decir educar, pero sí quiero contar una anécdota personal. Yo a todos los capítulos de televisión por la identidad los vi con mis hijos. Mi hijo tiene 14 años, Octavio y Victoria tiene 10. Y la verdad es que fueron instrumentos positivos y brutales para mostrar, más allá de la clase de historia que tienen en su colegio, lo que fue la dictadura militar argentina en el pasado reciente. Incluso desde el punto de vista de la discusión de los vínculos transfamiliares. Les voy a dar otra anécdota porque me parece que es muy interesante. En uno de los capítulos de televisión por la identidad, que tenía elementos de la realidad, pero de ficción, y este es un elemento de ficción, se plantea la entrega, la restitución de una nena 24 horas después, una nena de 12 años, 24 horas después de vivir con sus papás, quiero utilizar el término, sí, apropiadores, eran parientes del director de un hospital militar. Al otro día en una radio le pregunté a una abogada especialista en familia, Mijansky, si era posible eso, si en 24 horas una chica de 12 años podía reconstruir en su mente y en su alma una vida distinta. Y me dijo que no, y que ese era el elemento de ficción que tenía televisión por identidad. Hasta eso, mirá qué finito de hilar, ¿no? Qué tema tan interesante, qué fino, qué complejo, y cómo la televisión puede hacer eso. Ahora, los otros elementos de la televisión, que son con los que se hace la televisión, con los que se amasan los videos de televisión, es el dinero, la competencia por la torta publicitaria, que es brutal, es brutal. Acá no hay ninguna discusión, ni hay observatorio, ni hay, es brutal. El programa casero que empezaba, ¿cómo se llamaba? Que duró una emisión, es el ejemplo más brutal de cómo incide todos los días en el ejercicio real. El otro tema es una palabrita que no está incorporada acá y que yo creo que es intrínseco al mundo televisivo, de la televisión abierta, en Argentina y en el mundo, y es la palabra morbo. La televisión de estos años, del siglo XXI, no es que está compuesta y que es morbo, es sinónimo de morbo. Digo para empezar a ponerle el nombre que tiene todo. En todo caso, sinónimo de morbo que involucra algo que decía Gabriela, que es a quienes la hacemos porque sabemos que existe y que nos va empujando a buscar ese lugar, a quienes la ven, a quienes la vemos, que tenemos un doble discurso entre la televisión que pretendemos y queremos y la televisión que vemos realmente. No es casualidad que bailando por un sueño, por ejemplo, o patinando por un sueño con los elementos morbosos que tiene, que saber si se mata una patinadora, por ejemplo, sean los picos de rating de la televisión. El otro extremo, ¿no? Por la televisión por la identidad, que muestra todo lo ideal que tendría que tener un programa, y bailando por un sueño o patinando por un sueño, con los programas como Policías en Acción, que aunque puede ser interesante en la mezcla de género que vos utilizás como parámetro de calidad, primero te muestra una realidad terrible, segundo la musicaliza, y tercero tiene 80% de morbo y
que incluye el entretenimiento, ¿no? y no sé, 20% del año. Pero aún los noticieros de mayor calidad, consensuados, como Telenoche, tienen muchos elementos interesantes que son el nivel de información que tienen que tener y el morbo también, que a veces coinciden. Perdón. Quizá el mejor noticiero de la televisión también se le pone música, también se la ficcionaliza. Hay una discusión en eso. ¿Está mal? ¿Cuánta realidad tiene que tener la televisión? El 50%, ¿no? De realidad. Yo le pregunto, ¿cuánta realidad tiene que tener? ¿Por qué se le pide a la televisión que tenga realidad y no se le pide no sé, a otras disciplinas? Pero fíjense lo que pasó esta semana, que a mí me sorprendió mucho. Uno de los picos de rating de Telenoche fue sobre un tema informativo, apasionante, que tiene aspectos políticos, sociales, culturales, de debate, y que tiene un elemento morboso, por lo cual lo ponían cada 5 minutos, esa imagen. Ese de los chicos que se subían arriba del tren, impresionante, imagen impresionante, que la verdad que resume cuántos países dentro de un mismo país que en Argentina, ¿no? Más allá de que también incluye otro ícono de la televisión con la que la televisión convive, que incluyó esa imagen, no sé si pasaron la imagen, un diálogo entre Mirta y Susana Jiménez diciendo, estos chicos que se suben al tren hay que bajar, esto es un problema de orden, hay que bajarlo un ondazo. No tenían información de por qué se subían, por qué lo hacían. Eran estudiantes que volvían a sus casas de un colegio técnico de la zona donde pasaban. Este elemento tiene morbo, tiene información, tiene determinado tipo, no sé si calidad técnica, pero un tipo de calidad que le hace más interesante a la televisión. Ustedes si hablan con productores le van a decir, por eso acá deberíamos hacer un productor de televisión. Eso que digan todo el día. Te dicen que las imágenes tomadas con determinada suciedad, sean cámaras ocultas, sea la cámara que la mayoría vio esa imagen, ¿no? Esta semana, digo porque es de celular. Hay que verla, para que no es suficiente la explicación, pero hay que verla. Tiene un elemento morboso que hace más interesante la televisión. Si yo desde el lugar de hacer televisión le debería pedir algo a la televisión. Y otro elemento condicionante, además la plata del morbo, es el formato. Los formatos y los horarios. Recién estábamos hablando con Pablo Sirve. Desde que Tres Poderes están los domingos a la noche, yo hacía la cornisa antes de los domingos a la noche y ahora Tres Poderes están los domingos a la noche. Yo estoy haciendo por un lado Tres Poderes y por el otro lado a la cornisa la hago los sábados a las 10 de la noche. Los domingos a las 10 de la noche está instituido como un horario en el que mucha gente, para la demanda relativa que hay en ese momento, proporcional, es muy interesante para ver política. O sea, que un programa político en un canal como América a las 10 de la noche puede ser de política dura, de investigación, entretenido, pero sin ningún elemento adicional y ningún morbo determinado, y funciona para los parámetros de la televisión relativos, ¿no? Ahora, la cornisa, para que funcione los sábados a las 10 de la noche, tiene que tener algún elemento de esa palabra grande que involucra a todo, como decía el Rector Sunanoski en la mesa de radio, magazine, en donde entra todo, y en donde tiene que entrar el entretenimiento, la diversión y la diversidad. Yo sé que en una sala como esta queda muy bien decir que la televisión debe ser una informativa, pero yo digo que no me molesta que la televisión entretenga también, y que así como yo lo escuchaba el otro día a Calamaro decir que él había aprendido mucho de Bob Dylan, pero que amaba y mamaba de la cultura popular que emanaba Rita, ¿no? Es la delantera. Chila, perdón. Chila. Yo creo que no hay que avergonzar.
Redondea, por favor. Yo creo que no hay que avergonzarse de que la televisión tenga elementos de cultura popular que esos mismos elementos que rechazados queda muy bien, pero que están ahí y expresan a una parte de la sociedad. Me pasé, ¿no? Muy largo. Bueno, nada más. A ver, si el rating es un parámetro de calidad, raras veces es un parámetro de calidad. Tampoco tendría por qué serlo. Ahí termino. Bueno, me piden que les señale lo siguiente. Ha habido 2 desapariciones de sendas computadoras portátiles. Les pedimos que no se molesten, pero a la salida va a haber una observación. La verdad que esto es lamentable, pero bueno, les pido que nos sepan disculpar. Son todos equipos muy expertosos y además tienen la información de cada uno. Si les parece bien, ayer empezaba Bueno, empiezo yo. Luis, si hablas de moros se trata, Ucrania, ¿qué sería? ¿Un dios en Centroamérica? Mirá, primero, yo no hablo por América, yo hablo por mí, siempre. Siempre me tocó bailar con Orfeo. A mí yo me sentía mucho más cómodo trabajar en un grupo como Clarín, como Mundial, como La Nación. Pero yo no hablo por Grania ni lo defiendo. No hago lo que hace Grania ni lo defiendo. No me gusta lo que hace Grania. Y también digo, lo que hace Grania se ve. Y se ve mucho para los parámetros de América. Creo que hace un par de días fue uno de los programas más vistos. Esto no justifica nada, pero bueno, esto es la tele y el que prende la tele también. Hay como una especie de parámetro promedio brutal y real que muestra que cuando vos pones una imagen de una mujer desnuda o haciendo el amor o con, ¿cómo se llama? Bruleado, ¿no? Se llama el rating hace, no es que hace así, hace ¡pim! Es como un pico. Bueno, ese es el elemento morbo que yo creo que un buen observatorio debería analizarlo como parámetro. Morbo de la tele que emite y de nosotros, como el pudor del pornógrafo, ¿viste? Que se tapa un ojo mientras mira la película y dice qué barbaridad y el otro ojo le está saltando alegría. Allá. Sí, una pregunta para Luis y otra para Pablo. Luis, recién decías que vos tenés tu programa de los domingos, que es de periodismo más duro que el de los sábados, que es como más relajado y demás. Y decías que funciona bien un programa periodístico el domingo. Ahora, para vos, cuando te pones a hacer el programa periodístico duro, ¿sí? De 3 poderes, ¿te interesa más o menos el rating que el del otro? Digo, porque el contenido es como distinto, vos te enfocás mucho más en el contenido, en lo que vas a decir, en lo que van a denunciar, en lo que van a investigar. Si me importa más el rating en uno o en otro, digo, para pensar el contenido, para hacer un programa periodístico. Yo te soy sincero, hace muchos años que trabajo en televisión, entonces ya tengo un timing en donde ya no me desespero al otro día por ver el rating, aunque me importa. Hay otro elemento de la televisión en donde uno tiene, en donde hay cosas que son probadas. Cámara oculta, es como un manual, ¿viste? Cámara oculta con Felisa Miseria y Salisa del Ministerio de Economía, miren. Horacio Rodríguez Larreta explicando el problema del gobierno en la ciudad y ese gabinete que todavía no asumió y que tiene muchos cuestionamientos, no miren. O sea, ¿qué es la diferencia que hay entre alguien que hace... Pablo trabajó en Noticias, por ejemplo. Noticias es una revista que, entre otras cosas, se rige por el nivel de ventas. No tiene
el método de la suscripción que tienen revistas en los Estados Unidos o en Europa, que ponen cualquier cosa en la tapa. ¿Entendés? Así que siempre importa. Cuando nosotros discutimos con Reinaldo Sitecas y Maximiliano Montenegro qué es lo que hay que poner en el programa, primero decimos cuál es la actualidad, qué importa. Recién nos estamos mandando unos mails y yo le decía, tenemos que hacer una canasta de Navidad manipulada por Moreno y otra mostrarla de determinada manera. Eso es interesante, le importa a la gente. Vos te metés en las decisiones políticas, en lo que en algo que le toca a la gente porque tiene que ver con su bolsillo, y también haces un programa periodístico que es el que estás informando. Pero cuando yo decido, propongo todo eso, obviamente que pienso en el rating, porque forma parte de la supervivencia, si querés ponerlo en términos dramáticos, en la televisión. Obviamente tengo límites, no haría cualquier cosa por rating y de hecho no lo hago. Todo lo que hace muchos años que estamos en televisión sabemos qué mide más y qué mide menos. Y sabemos los riesgos que corremos también. Para Pablo, cortito, no, disculpame, hay como 5 y ya me hicieron la seña que... Yo quiero, pero era la misma pregunta para Pablo. Yo voy a contestar más cortito, prometo. No, era simplemente preguntarle desde qué momento el rating comienza a ser objeto también periodístico, ¿no? De interés periodístico también. Yo creo que digamos, tiene muchos años, ahora explotó, sí, en estos últimos años. Ahora, yo quería agregar algo con respecto al morbo, porque, digamos, también es como que la televisión se concede hacer cosas que antes no se concedían, ¿no? Es como, por ejemplo, no sé, si alguien, me gusta esa imagen que es muy tonta, pero sirve, si alguien rompiera todos los vidrios hacia atrás, yo estoy seguro que toda la gente que está en esta sala se va a dar vuelta y va a mirar. Ahora, ¿no es un poco tonto, no es un poco caro, digamos, que siempre para que ustedes se den vuelta estemos rompiendo el vidrio? ¿No hay nada un poquito más convocante? Y en cuanto al morbo, bueno, ahora mostramos con las cámaras móviles las colas de las chicas cada vez más cerca, ¿no? Y eso funciona, y la imagen sucia funciona. Pero por ahí nos vamos a entrar a cansar, ¿no? Y ya vemos que la televisión española tiene algunos métodos, por ejemplo, en los reality shows. Saben que España es un país de los desarrollados que tienen más violencia doméstica, y bueno, es un tema ahora nacional, ¿no? Porque la semana pasada llevaron a una mujer engañada, diciendo que iba a pasar un buen momento en un talk show, y resulta que la enfrentaron con su expareja que la mataba a trompadas. Y como no quiso aceptar de volver a ser pareja con ella, a los 5 días la degolló. La televisión dijo, no, yo no tengo la culpa. Claro, no empuñó el cuchillo, y además no acepta la televisión que el gobierno le haga algún tipo de planteo, como si la televisión fuera una especie de lugar de embajada donde nadie puede entrar. O sea, la televisión puede hacer cosas que no hace el resto de la sociedad, y que no harían los mismos conductores de televisión ni productores en sus propias mesas. No permitirían que se hablara así, ni se permitiría que mostraran lo que muestran. Digo, no sé si es lícito o no, pero a mí me llama la atención. Esas cosas me llaman la atención. Al resto me parece que es como dejar pasar, ¿no? Como decir, bueno, está todo bien, vamos viendo. Yo comparto lo que dice Pablo, no es que no, yo comparto. Perdón, ¿te puedo decir ese no? Lo que decís segundito, porque lo que pasa es que es pertinente. El problema no es que la cámara muestre la cola, el problema es que es un segundo. Fernando, estamos excedidos en tiempo. Una pregunta más, por favor. Bueno, a Luis le quería preguntar, en relación a ver, yo creo que cuando vos sos un periodista masivo como vos, también entra a jugar el tema del reconocimiento, similar a un actor, ¿no? Si la gente te quiere o no te quiere. Y también pensaba que eso también se convierte en un alimento con el paso del tiempo para vos o para cualquier periodista masivo. Y también vincular que el rating también es una manera, cómo te juega a vos eso de que te quieran a vos o no te quieran. No sé si escuchaste la exposición recién de Wiñaski que él asociaba con el tema de la noticia deseada, hacía un paralelo entre el populismo y los periodistas que le decimos a la gente lo que quiere escuchar. En lugar de informar o plantear debates más duros. ¿Cómo te juega vos eso? El tema del reconocimiento, de que si por ahí decís algo y la gente no te quiere, como en un actor cuando le va mal, digo, hay una cosa más narcisista si querés, ¿no? Bueno, yo soy periodista gráfico. Soy fundamentalmente... ¿cómo que no? Eso es, este es un equívoco. Yo nací siendo periodista gráfico, escribí muchos libros, espero seguir escribiendo libros,
Y el hecho de trabajar en radio y televisión cada vez más me fue llevando a un lugar, lo estamos hablando con Pablo, ¿no? Agradable, que es el reconocimiento de la gente. Yo cuando vine a la universidad, recién antes de entrar acá, me puse a hablar con el ascensorista que yo lo sentía como muy afectuoso, ¿sí? Y que obviamente para el ego y el narcisismo es un mimo infernal y riquísimo, y podría llegar a ser una adicción. En mi caso, ¿cómo lo vivo yo? Yo siento que, bueno, yo soy una persona muy comprometida y muy metida en las polémicas con mis pares, y me importa mucho lo que dicen mis pares de mí, así como me importa mucho la opinión de Pablo con respecto a los medios, y me importa mucho analizar los medios. Yo desde que trabajo en televisión, es como una carga, siento como una especie de carga pública que me hace, a la mirada de mis colegas, más banal, más frívolo, más ignorante, más mediático. Tenés un cartelito que son mediáticos, decís, pero no es que yo voy a andar en bici por la Costanera Sur, como voy al baño como vos, discuto, leo, miro mucha menos televisión que muchos de los que me califican de mediático, así que yo esa parte la vivo mal, lo vivo como una carga. Vos, Pablo me va a decir, yo sé lo que me va a decir, vos estás arriba del escenario. El escenario es lindo y es insoportable. Bueno, yo la verdad que lo vivo. Con respecto a mis colegas, yo creo que hay un prejuicio fundamental para que todos los que trabajamos en televisión y en radio, y que tiñe todo tu laburo, tiñe de prejuicio todo tu laburo. Yo he escrito libros de investigación política que me llevaron 3 años de elaboraciones. Y sin embargo, estoy presente por el último programa de Tres Poderes. Yo lo vivo mal, personalmente lo vivo mal. Bueno, le agradecemos a Pablo, a Luis y a Gabriela por habernos dado su exposición y todo sigue arriba, ahora se unifican las actividades en el sexto piso.